Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Bienvenidas y bienvenidos a la televisión pública. Seguimos haciendo Desiguales en el verano de la Argentina. ¿Qué dice Lucila? ¿Cómo anda? Muy bien, buenas noches, ¿Todo bien? Caruso. ¿Todo tranqui? Muy bien, disfrutando de este enero. Bueno, hoy nos vamos a dedicar a un tema que se las trae, el ADN de la clase media. Claro, cada vez que hablamos de la clase media, que siempre aparece, ¿no? En todo debate político, en toda charla social, aparece en algún momento la demanda, las expectativas alrededor de la clase media. Ahora, tenemos que ponernos de acuerdo, vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible para entrar en juego. ¿Qué es efectivamente la clase media? ¿Qué tipo de categoría es la clase media? ¿Es una categoría aspiracional? Tiene que ver con los ingresos, con los consumos, tiene que ver con las expectativas, efectivamente. Es relacional a otras categorías, digamos. Bueno, primero vamos a tratar de resolver este tema para después sí empezar a tratar de poner en juego la categoría clase media con otras situaciones que hoy en nuestra vida, insisto, política y social, me parece que va a ser interesante como charla del programa. Sí, y te sumo dos grandes conceptos, ¿no? A la idea de clase media. Por un lado, la meritocracia, ese yo pude, ese lo pude hacer y solo, nadie me lo regaló, nadie me subsidió. Y vos, si no lo tenés y si no llegaste es porque no pusiste el esfuerzo necesario. Y por otro lado, el concepto del miedo, ¿no? Un miedo que rodea a una clase media, por un lado, en el sentido de perder eso que adquirió, perder eso que tiene y que hoy le pertenece o a lo que pertenece. Y por otro lado, un miedo al desorden, un miedo al conflicto que, querramos o no, es inevitable en el mundo en el que vivimos, en la sociedad en la que vivimos. Con lo cual, miedo y meritocracia, dos conceptos, dos palabras que se mezclan también, Pablo, en este debate y que por otro lado le dan como condimento final a todas estas ideas que estamos arrojando, la política. Digo, ¿por qué la política quiere hacer pie, siempre quiere pisar, tener tierra firme en la clase media? Hay una operación política, para mí de las más efectivas en los últimos tiempos y quizá mucho más, que tiene que ver con hacer aparecer el interés de unos pocos como el interés de las grandes mayorías, digamos, ¿no? Y de ahí deriva quizá una frase muy conocida que es que la clase media suele votar en contra de sus propios intereses, recogiendo el guante de lo que decía recién Lucila, en el cruce de la clase media con la política. Pero yo agrego otra cosa más. Hablar de clase media nos invita, disculpen si alguno lo cree anacrónico, nos invita a hablar de lucha de clases. O pregunta, ¿hablar de clase media es una manera de ocultar también hablar de lucha de clases en un momento político donde esto en general no aparece en las discusiones más mediatizadas, si ustedes quieren? Bueno, por ahí también tenemos ganas de llevar un poco la charla, Lu. Interrogantes sobran. Como verán, en esta noche vamos a estar aquí acompañados por Daniel Lipovetsky y por Jorge Altamira y como siempre por nuestro compañero Darío Stanraiver. ¿Cómo va, Darío? ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Qué dice, querido? Muy contento, gracias. La verdad que estaba escuchando lo que venían diciendo. Esto parece una clase de la facultad, así que estoy chocho de toda la disquisición teórica, conceptual, pero también bien del trabajo de campo que hay alrededor de lo que le sucede a la clase media argentina. Yo quiero empezar con una cuestión semántica. Vieron que la palabra media, el adjetivo media, siempre se lo usa ligado a cierta ambigüedad, a cierta indefinición. Pensaba en la idea de edad media. Vieron que la palabra edad media, el concepto, en realidad es acuñado por los modernos para decir que entre la antigüedad y la modernidad no hubo nada. Los 1000 años de la Edad Media son catalogados solo como un intermedio. ¿Por qué? Porque hay una decisión de minimizar ese proceso. O sea, el adjetivo media muchas veces es usado en términos de minimización. Otro uso que quiero rescatar es un uso que como docente, estoy más que acostumbrado, que es la idea de enseñanza media. El famoso secundario. ¿Saben por qué al secundario se le dice enseñanza media? Porque está en el medio. Es increíble, pero es por eso, porque está en el medio entre la primaria y la universidad. La primaria y la universidad como dos momentos donde pasa algo, dos momentos sustantivos. En la primaria se aprende la lectoescritura y en la universidad se aprenden especializaciones, salidas laborales. ¿Y en la secundaria qué? ¿Qué pasa en ese intermedio de nuestros chicos y chicas de 13 y 18 años? Parece justamente un espacio de transición donde no pasa nada, por eso se le dice enseñanza media. Increíblemente llego a clase media, esta tercera categoría
que lo que nos invita también es a pensar desde qué lugar se la define. Decía Pablo, ¿cómo definimos la clase media? Y hay una definición identitaria canónica, que es la de la autopercepción. Calculo que todos los que estamos acá coincidiremos en que todo el mundo cree que es de clase media. Vos ves a alguien que está en la peor pobreza y le preguntás de qué clase sos y te dice clase media baja, baja, baja. Pero nunca te va a aceptar que está por fuera de la clase media, ni hablar con el que tiene mucho. Parece que de algún modo la ambigüedad de la clase media genera una sensación como de bienestar, como de ausencia de culpa, diría, ¿no? Como ser parte de una especie de sentido común mayoritario del que todos son parte. Es muy interesante, y para cerrar, chicos, la dualidad de valores que se presenta. Vieron que frente al pobre, la clase media, como decía Luli, reivindica la meritocracia. Ahora, frente al rico, la clase media reivindica que no todo es económico. Siempre se está moviendo pragmáticamente en términos de lo que es su sustantividad. Dejo esta pregunta abierta. ¿Hay algo sustantivo que defina la clase media o es al revés? Es un modo de no querer colocarse en ninguno de los dos extremos. Bueno, va tirando un par de respuestas, Darío, ¿no? Siempre en su primera introducción. Yo comparto esto porque lo hablábamos incluso fuera de cámara. Pablo, ¿qué somos? Viste que lo dijimos. ¿Vos sos clase media? Bueno, pero yo soy clase media, sí, somos trabajadores. ¿Pero qué implica ser clase media? Así que se lo voy a preguntar a nuestros invitados. Los voy a presentar primero. Como dijimos, está Daniel Lipovetsky con nosotros. Él es abogado, es diputado provincial actualmente de Buenos Aires por Juntos por el Cambio. Y está con nosotros también Jorge Altamira, un referente histórico del Partido Obrero. Ha sido legislador, diputado, bueno, fue candidato a presidente y está también aquí con nosotros para intercambiar alguna de estas ideas. Bueno, ¿cómo andan? Bienvenidos. Muchas gracias, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Recién, Daniel, cuando Darío decía esta cuestión de lo aspiracional de la clase media, asentías con la cabeza. ¿Va por ahí una primera definición, digamos? Sí, yo creo que la clase media es un símbolo de la Argentina, ¿no? Por lo menos de la Argentina inserto en América Latina, ¿no? Está claro de que los países de Latinoamérica, siempre Argentina se caracterizó, a diferencia de otros, de tener una clase media importante, y que de alguna manera también es un símbolo de cierta movilidad social ascendente, de la universidad pública, de acceso irrestricto para quien quiera estudiar. Me parece que son cosas que ayudaron a que esa clase media se desarrollara, un proceso industrialista que se dio en la década en el siglo XX, sobre todo, y que por supuesto hoy está en crisis, ¿no? Está claro que hoy, cuando vemos los números y vemos que hoy tenemos un 50% de pobreza, está claro que parte de esa pobreza que hoy tenemos es gente que pasó de ser de clase media a clase baja, y es por supuesto lo que hay que tratar de reconstruir, ¿no? Volver a la movilidad social ascendente y volver a que tengamos una clase media, que es creo que uno de los símbolos de la Argentina. Apenas como una introducción, Jorge, digamos, ¿no? Bienvenido, por supuesto. Muchísimas gracias. Tiene que ver con ingresos, tiene que ver con la aspiración. Para todos. Gracias, Jorge. No, en primer lugar, cada clase social vive subjetivamente de un modo diferente su condición. Tenemos primero que definir esa condición, después entrar en cómo cada uno lo vive. El concepto de clase media es un concepto ambiguo, manipulador y al mismo tiempo relativamente real. ¿Manipulador por qué? Porque el concepto de clase media en la sociología académica pretende anular el antagonismo entre la clase obrera y la burguesía. Entonces nos clasificamos por ingresos y la diferencia entre Elon Musk, el dueño de Tesla, y yo, es que él tiene 85.000 millones de dólares y yo tengo 85 pesos. ¿Está claro? Pero somos de la misma clase social, ¿no es cierto? Él se da unos lujos que yo no me puedo dar. Esa es una forma de... Fue un ataque al marxismo. Claro, te iba a decir que la lucha de clase, ¿cómo se inserta en esa definición? ¿No es cierto? Que es una estructura. Pero hay algo de real. Es decir, en toda manipulación hay un elemento de realidad. ¿Cómo llamábamos en el pasado a la clase media? Pequeña burguesía. Era el dueño de un pequeño emprendimiento. Y lo que lo caracterizaba es que era independiente. ¿Por qué digo esto? Porque hoy hablamos mucho de las pymes, pero en realidad la inmensa mayoría son tercerizadas, subcontratistas de las grandes empresas. Por ejemplo, Techin tiene una comunidad, no recuerdo su nombre,
que creo que tiene 900 pymes. Una forma de abaratar la fuerza de trabajo es tercerizar funciones que antes se cumplían en las siderúrgicas, en empresas menores, donde se puede mejor manipular, digamos, el salario. Esa pequeña burguesía ha desaparecido. Y aparece lo que es una clase media en el sentido de un sector de trabajadores administrativos, comerciales, etcétera, con un nivel, digamos, medio de ingresos entre los polos de la sociedad. Ya es diferente. Aquel pequeño burgués tenía un horizonte social. Esto integra el grupo de los asalariados. Bueno, hoy quiere hoy su mayor preocupación es subsistir, ¿no? Por supuesto. Subsistir, no solo sobrevivir a la crisis, ¿no? En Argentina, sin lugar a dudas. Monotributista, que dirá, soy un trabajador independiente, pero en realidad el aporte social, previsional, que se tiene que hacer en las empresas de salud, te lo tenés que cargar vos. Entonces es una carga adicional que se esconde bajo el término de clase media. Bueno, lo económico entonces, ¿no? Digo, me parece que por ahora, como eje central, ¿cómo definiríamos una clase distinta de otra? Pasa principalmente por la cantidad de ingresos, por cuánto plata tiene uno. Lo económico, pero me alegra porque esta noche me parece que en el fondo lo que hay es el conflicto. Es el conflicto social y es el conflicto de clases, digamos, ¿no? Que yo estaba seguro que efectivamente iba a aparecer. Pero bueno, a modo solamente de introducción, Lu. A modo de introducción también tenemos un primer informe para que lo veamos, para que comencemos a debatir, así que lo vemos. Miremos. Si les preguntaras a tus amigos, a tus familiares, a tus compañeros de trabajo, que a qué clase social pertenecen, ¿qué crees que te contestarían? Probablemente lo mismo que contestarías tú. Yo clase media. Yo sé que me llaman Joe de clase media y en Washington eso no es un cumplido. Significa que uno no es sofisticado. Pero yo sé por qué somos fuertes y nos mantenemos unidos. Y sé por qué estamos juntos. Y es porque siempre hemos sido una clase media creciente. Este tipo no tiene la menor idea de lo que es la clase media. No tiene la menor idea. Yo clase media. Y lo más seguro es que la inmensa mayoría de ellos no lo sea. Si necesitas trabajar y recibir un salario para poder vivir, perteneces a la clase obrera, perteneces a la clase trabajadora. No podemos llevar este auto, verían la abolladura y la antena de gancho. Vamos caminando. Pero los ballet, Marge. Quiero que alguien me diga, señor, sin la frase, está haciendo el ridículo. Voy a animar a todo el mundo con mis anécdotas como la que traté de decir en la radio. Nadie me va a parar esta vez. Y yo me voy a hacer pasar por un conde para que una dama rica me dé todo su dinero. Y yo voy a preguntar si saben el apellido de sus criados o, en el caso de mayordomos, su nombre. No, vámonos. No quiero entrar a un club que exige cambiar para ser miembro. Y esos snobs no nos hubieran hecho miembros nunca. A menudo, la gente relaciona erróneamente el tener un buen sueldo con pertenecer a una clase social superior. Pero si perder tu trabajo implica perder tu única fuente de ingresos, entonces perteneces a la misma clase trabajadora, seas cajero, barrendero, periodista o ingeniero. Yo soy así, soy de la clase media, la que labura y para todo se la ingenia, que nació pobre y trabajó sin vacaciones, y con su esfuerzo mejoró sus condiciones. Yo soy así, soy de la clase media, la que hace realidad lo que ella sueña, la que limpia, cose y amasa, porque labura y hace las tareas de casa. Bueno, quiero decirle a quienes son responsables del informe que con la murga uruguaya ya me ganaron, de acá a fin de año, a fin del 2021. Bueno, Daniel, en función de lo que veíamos, pero también de lo que veníamos charlando, vos mencionabas el tema crisis. ¿Crees que, digamos, la idea de clase media aparece mucho más fuerte cuando hay crisis porque hay miedo a no tener que, o en todo caso, pertenecer a la clase media te da qué tipo de seguridades en términos de lo que cada uno percibe de su propia situación? Bueno, en la Argentina de hoy no creo que te dé muchas seguridades
casi seguramente, salvo la clase acomodada. Cuando digamos, decís la de hoy, decís la de hoy en la este de enero, hoy, no, la de no es un tema puntual de hoy, del 2021. Lo puedo haber dicho en el 2015 o lo puedo haber dicho en el 2017. Bien. La realidad es que, por supuesto, que venimos en un proceso donde la pobreza ha aumentado en la Argentina, por lo tanto nadie seguramente de clase media se siente hoy seguro de no poder hoy siempre pertenecer a esa clase. Me parece que tiene que ver justamente con unas crisis recurrentes que ha tenido el país y que nos han llevado a este nivel de desigualdad histórico, niveles históricos tan altos, y que me parece que es justamente que no le da seguridad a nadie que esté en la clase media poder hacerlo. Por supuesto que después, yo por eso mencioné, sin querer decir que toda la clase media son universitarios, pero sí para introducir el tema de educación, que me parece que es la clave en un montón de cuestiones que no te van a dar seguridad, pero te pueden dar más herramientas para poder luchar contra, por ejemplo, las crisis que hemos vivido. Y en ese marco, por supuesto que fortalecer la educación pública siempre es una de las claves, no solamente a nivel universitario, sino también a nivel secundario, como decía Darío, y también me parece que lo que tiene que ver con el rol que están cumpliendo hoy las universidades públicas, que antes no cumplían, que no es solamente dar educación universitaria, sino también, por ejemplo, enseñar oficios, que me parece que son salidas laborales que pueden permitir de alguna manera justamente fortalecer una clase media que viene justamente perdiendo cada vez más importancia. Pensemos que hoy la Argentina, te diría que está casi dividida en clase media y clase baja, más un porcentaje muy pequeño que la clase alta argentina. O sea, que para vos, por lo que venís diciendo, para vos clase media remite a calidad de vida, digamos. No, es ubicación de alguna... No tiene que ver con la calidad de vida, sino, digamos, es la autopercepción, por supuesto que hablamos de cada uno, pero también de alguna manera en cómo los instrumentos para desarrollar alguna vida en sociedad, no tanto en la calidad, porque en definitiva seguramente la sensación de calidad de vida la determina en tu calidad de vida cómo uno la perciba, ¿no? Porque alguien puede estar en clase baja y percibir que tiene una alta calidad de vida, eso me parece que es una autopercepción. Sí. Pero sí creo que de alguna manera, por supuesto que la clase media es una situación donde vos tenés por ejemplo, una capacidad de ingreso que permita que tu familia pueda tener no tenga tanta dificultad para llegar a fin de mes, como hoy ocurre, o que tengas un empleo, que hoy también hay 3 millones de personas o más que hoy no tienen empleo en la Argentina. Por lo tanto, me parece que todo ese marco te da que la clase media, por supuesto, se haya ido achicando en ese sentido. Pero no es solamente una valoración económica, sino también de alguna manera es una valoración social, porque seguramente mucha gente que, como lo vimos en el informe y lo decía también Darío hoy, muchos se autoperciben como clase media sin perjuicio de que hoy tengan ingresos que no permiten de alguna manera llegar a dar todas las lo aspiracional de uno de cuando uno se considera clase media. Jorge, ¿cualquier trabajador es un integrante de la clase media? ¿Cualquier persona que percibe un salario? Creo que ya en este nivel de la conversación ya el concepto de clase media no nos conduce a ningún lado. A ver, ¿por qué? Porque ¿qué importa que uno gane más, el otro gane menos? Podemos conversar toda la noche sobre eso. El valor de analizar a las clases de otro modo es explicar el conflicto social, el desarrollo social y el conflicto político. Es decir, yo me veo con tal aspiración. ¿Qué significa para la sociedad argentina ese fenómeno? ¿Cómo intervengo? Le voy a dar un ejemplo. Hay un obrero que gana 150.000 pesos, es especializado. Y hay otro obrero que gana, digamos, la mínima de 30.000 pesos. Forman parte de un colectivo. Nunca ese ganaría los 150.000 pesos solo por su calificación, sino porque pertenece a un colectivo que en conflicto con la patronal, la empresa, lo que fuere, desarrolla intereses comunes. Y naturalmente, el que tiene menos calificación va a ser remunerado por debajo del que tiene mayor calificación, pero es un colectivo que interviene. Y en la medida que interviene, modela la conciencia social. ¿Tiene algo, Jorge? ¿Tiene algo de disolución del conflicto? Tal como te estoy escuchando, como que el concepto de clase media me remite incluso a la frase de Marx del opio, ¿viste? Como que tiene un efecto hasta narcotizante de pero decir... hace poco... De ocultar el conflicto, pero hace poco fuimos más lejos que eso. Acá todos fuimos enseñados en la escuela primaria
el pueblo quiere saber de qué se trata, ¿cierto? ¿Se acuerdan? 25 de mayo, el Cabildo, el pueblo quiere saber de qué se trata. En esta lucha de ideas, la palabra pueblo desapareció y vino la palabra gente. La gente dice, la gente va, la gente... ¿Qué es la gente? Es un concepto completamente abstracto. La clase media no se Ustedes son identifica, gente, yo soy gente, todos somos gente. Pero ¿cómo nos relacionamos las gentes entre nosotros? Que es la construcción de la sociedad, del conflicto y de la superación de las contradicciones. ¿Por qué? Si un exportador agroindustrial deja el dinero en las cuentas de Nueva York o en Londres y eso perjudica ostensiblemente a los trabajadores, a la clase obrera, etcétera, tengo definido un conflicto. Si me ocultan las cuentas de una empresa y me dicen que no están ganando, cuando ganan como nunca, pero lo dicen para bajar el salario del trabajador, tengo un conflicto que va a intervenir en todo eso. La caída de los ingresos de la clase media asalariada está vinculado a lo que le está ocurriendo al conjunto de la clase obrera. Diría que casi es dependiente de ella. A ver, aguanta un cachito ahí, Jorge. Quiero preguntarte esto, porque Jorge plantea algo que, por lo menos para mí, es sumamente interesante, que refrenda un poco a Darío. O sea, hablar de clase media a veces nos puede llevar al problema serio de esconder el conflicto de clase, digamos, ¿no? Vos, desde la formación político-partidaria que tenés, que no se lleva muy bien con esas categorías, digamos, ¿cómo recibís lo que dice Jorge? Parece que, a ver, los conflictos en la Argentina, de conflictos de clase que en la Argentina existen y han existido, también integra la clase media, participa la clase media. Incluso los conflictos sociales que han surgido un montón de veces en la historia de la Argentina, muchos han tenido una participación muy activa de la clase media. Por lo tanto, yo no sé si definirlo como que la clase media oculta esos conflictos. Me parece que participa de alguna manera. Después, por supuesto, puede ser un análisis más filosófico de la teoría marxista sobre si eso es exactamente la definición teórica del conflicto social o del conflicto de clases, pero sin lugar a dudas que esas teorías que quizás fueron elaboradas en sociedades donde la brecha entre ricos y pobres era enorme y la clase media era muy embrionaria, en la Argentina tiene una diferencia que justamente que una clase media importante que participó de muchos conflictos sociales, incluso muchas veces de alguna manera posicionándose, por ejemplo, a favor de la clase obrera. Jorge decía clase obrera, o decir la clase baja, como quiera definirlo. Se me ocurre el cordobazo, por dar solo un ejemplo. Ahora, me surgen dos preguntas. Voy a ir a la primera. ¿Clase obrera como tal, como clase social, existe en la Argentina o hablamos de clase baja? Porque traduciéndolo al inglés y demás, se puede hablar de una clase trabajadora. ¿Pero en Argentina existe una clase social que es la trabajadora o es una baja y media? Pero primero creo que va a ayudar a poder ser más claro. Acá no se trata de que la clase media esconde conflictos. La clase media no esconde ningún conflicto. El concepto de clase media es para que visualicemos no a un sector que vive de su trabajo y que es objeto de explotación por parte de alguien que es dueño de ese trabajo, que puede ser un comercio, un banco, un empleado bancario, un funcionario bancario, un comercio, etcétera. No es la clase media la que oculta eso. Es esta manipulación ideológica de no estructurar a las clases sociales en función de un proceso de producción. Este es el punto central. El FMI, que debe compartir la idea de que todos somos clase media, cuando va a los bifes, no aplica a la clase media. Quiere una reforma laboral que prácticamente lleve a cero la indemnización por despidos, flexibilice el trabajo, facilite este teletrabajo en términos de que los costos del teletrabajo recaigan sobre el individuo que, digamos, realiza ese teletrabajo. Quiere una reforma previsional que afecta a los trabajadores al cabo de su vida laboral. Es decir, todo lo que quiere el FMI, en función de los grandes intereses, tiene que ver con un sistema de explotación. Entonces el tema es el siguiente: ¿vivimos en una sociedad que se basa en la explotación
o vivimos en una sociedad donde tenemos aspiraciones para ingresos, entonces yo no entiendo por qué tenemos que estar en conflicto. Porque créete una cosa, si vos ganás más que yo, me importa un bledo. Pero usted cree Si que el problema es ese, pero, Alan, mira, porque ¿usted finalmente cada uno ganará diferente. Otra cosa, la universidad. Yo he ido a la universidad como parte de la clase obrera. Y el fenómeno en los años 50, 60, etcétera, era el ingreso de trabajadores a la universidad, donde se capacitaban. Lipovetsky hizo una observación que me interesa destacar. Se refiere a que la universidad te enseña oficios. Eso forma parte de toda una orientación de los años 70 en adelante que consagra la descalificación del título académico. Entonces, por ejemplo, en muchos lugares que no se paga arancel para ingresar a la universidad, hay un ciclo de 3 años, ¿no es cierto?, que te da un título de oficio o lo que fuere, y empieza el arancel después. Ahora, lo aspiracional no es quedarme en el oficio. No, claro. Quiero tener, digamos... Entonces, fíjate que la política educativa, previsional, laboral, económica, reposa enteramente sobre un sistema de explotación. ¿Valen las categorías que lo ocultan? No valen. Está muy bien. Quiero una cosita nada más. No, antes del segundo informe. Daniel decía muy bien, provocativamente, que algo de las categorías marxistas ya no explican la realidad contemporánea. Lo loco, cosa que es muy discutible, lo loco es que la categoría de clase media tampoco, porque de alguna manera hablar de clase media como un concepto tan expansivo y extendido, donde puede haber el dueño de un kiosco hasta el gerente de una transnacional, a los que se los considera autoperceptivamente parte de la clase media, tampoco, digamos, también nos quedó vetusto. Sí, claro. Ahora, sin embargo, fíjate la fuerza que tiene, ¿no? Y ahí coincido en esto con Jorge, que claramente no se trata solo de una cuestión de ingresos, hay una manipulación que tiene que ver con la otra cara de la clase media, que es la cultural, ¿no? A ver si algo que también recién surgía de lo que decía Daniel, él decía, bueno, reacciona la clase media, participa. ¿Qué la enoja a la clase ¿Cuándo media? reacciona la clase media? O eso que denominamos clase media, un poco jugando con los riesgos que decía Jorge, digamos, ¿no? Ojo cómo utilizamos esa categoría, qué cosas se esconde. Me parece que en el segundo informe, Lu, quizá algo de esto podemos empezar a conversarlo. Los miedos, la meritocracia, todo esto vinculado con lo que estamos charlando acerca del ADN de la clase media en este segundo informe. Dale. La clase media no quiere ser lo que es clase media. La clase media quiere ser clase alta. Y la clase media no quiere ser clase pobre, no quiere ser pobre, tiene terror a ser pobre. Este es un esquema existencial durísimo. ¿Por qué? Porque la clase media no quiere ser lo que es, no quiere ser clase media. Quiere ser algo que no va a ser nunca, clase alta, y tiene mucho miedo de ser algo que no es, pero puede ser, clase baja. La clase media ha progresado en base a su propio mérito, esfuerzo, trabajo. La clase media lo sabe y se siente muy orgullosa de lo que ha logrado. Pero también la clase media necesita más seguridades y más oportunidades. Yo diría que tiene que reconocer que su destino está más cerca de las clases pobres de lo que cree, porque las clases altas gobiernan exclusivamente para ellas y si necesitan mandar a las clases medias a la pobreza, las van a mandar. ¿Quién no se considera de clase media, en todas sus modalidades, media baja? ¿Hay alguien que no se considere de clase media? Que levante la mano. ¿Y quién se considera de algún tipo de clase media? Venga, levantar la mano, a ver. Bueno, veo que todos, ¿no? Trabajo en una verdulería, trabajo 10 horas al día. Yo no terminé el secundario, pero soy de clase media. Soy carnicero, no terminé el secundario y soy de clase media. Soy obrero, gano más que un docente y soy de clase media. Tú para ti mismo, tú quieres tenerte en estima, ¿no? Tú no quieres pensar que eres la persona que ves durmiendo en la calle, entonces va un poco por ahí el tema también. Aunque estemos en una clase mucho más baja, intentamos aparentar. Incluso con ropa de marca, con falsificaciones, siempre querer aparentar.
Y desde entonces hay algo que también es muy propio de Argentina y que no aparece en otros países, que es que un sector de la propia clase media o de los sectores medios siente un desprecio muy fuerte por la propia clase a la que pertenece, ¿no? Me parte el alma ver gente pobre. ¿A vos no? Yo no tengo nada contra los pobres, ¿viste? Todo lo contrario. Creo que necesitan ayuda y protección. Habría que dar techo, trabajo, protección y bienestar a los pobres. ¿Para qué tanto? Bastaría con esconderlos. Me encontré con una conocida que me dijo lo siguiente. Yo los voté para que le sacaran los subsidios a los negros. Entonces yo le dije, ¿vos cuánto pagabas de gas? 200 pesos. ¿Y ahora cuánto pagás? 3.000. Apa. ¿Y de luz cuánto pagabas? 500. ¿Y ahora? 6.000. ¿Y a vos te parece que no le sacaron el subsidio a los negros? El problema es que los negros sos vos, soy yo, es tu vecino y tu amigo. Los negros no son ellos. Vos te creíste que eras de ellos. Bueno, lo aspiracional, ¿no? Digo, sí, me quiere hacer una aclaración, voy a hacer una pregunta. Porque esto merece toda una reflexión. Es decir, yo mismo me doy cuenta, conversando con ustedes, de matices en los que no había reflexionado con anterioridad. Estamos hablando de la clase... Con lo cual el programa ya cumplió algún objetivo. Hace pensar. Está muy bien. No, sí, claro, por supuesto. Programas de este tipo son realmente una novedad muy importante. Yo instigo a que continuemos por esta vía. Bueno, listo, Altamirano, se extendió el contrato hasta 2022. Ustedes fíjense, si escuchan bien, después lo pueden repetir, la clase pobre, eso es una manipulación. Se identifica a los obreros con los pobres. Y nadie quiere ser pobre. No es cierto que la clase media no quiere ser pobre. Yo no conozco a nadie que quiera ser pobre. No tiene ningún sentido. Entonces, no quiero ser pobre, es decir, no quiero ser como los obreros. Pero no, los obreros no están condenados a ser pobres. Y han luchado para no ser pobres. Y han derrotado gobiernos que han querido quitarles derechos fundamentales. Y la clase obrera ha construido toda una historia. Entonces ahí hay una manipulación. El juego de la clase pobre para poner a la clase media por encima de una situación, como si hubiera alguien que estuviera dispuesto a estar por encima de esa situación y que el pobrerío fuera una condición, ahí está, meritocrática, al revés. Bueno, eso justamente... Claro, vos sos gerente por mérito. Claro. Él también es pobre porque él quiere ser pobre. Porque no tuvo suficiente mérito, básicamente, porque no se esforzó lo suficiente. No, es lo que se adjudica, porque yo que creo conocer profundamente a las clases pobres, no conozco clases más combativas para promover el progreso de sus familias que las familias pobres. Ahora, hay una idea dentro de la política, y eso te lo pregunto a vos, Daniel, que tiene que ver con, bueno, justamente, ¿no?, la meritocracia como concepto de la Argentina que se quiere, la Argentina del esfuerzo, la Argentina del que quiere, lo logra y sale a flote. Incluso dirigentes de Juntos por el Cambio lo han dicho públicamente. ¿Vos coincidís con esta idea? Yo creo que lo decía recién Jorge, ¿no? La clase baja es justamente el que más, la clase obrera, por decir una definición más cercana a lo que decía Jorge, o los pobres, como decía también Jorge, son los que más han hecho de alguna manera de la cultura del esfuerzo la base para salir adelante y para ascender y para mejorar su situación. Me parece que siempre, y eso me parece que también ocurre en general en la Argentina. Después, por supuesto que hay otros debates que no tienen que ver con la lógica del esfuerzo, no, sino hasta dónde la ayuda del Estado, digamos, como política social, tiene que ser la única... ¿Es necesaria para vos política. La ayuda del Estado? Sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, digamos, el gobierno que yo integré, que fue el gobierno de Cambiemos, lo hizo con una política social expansiva y lo está haciendo este gobierno, y creo que en la Argentina con un nivel de pobreza como el que tiene, sin lugar a dudas, es algo que es necesario. Por supuesto que uno, y era el planteo que yo iba a hacer, viendo un poco el debate, el informe,
digamos, hasta dónde después las políticas públicas tienen que ayudar de alguna manera a que tengamos cada vez más una mayor clase media, que en definitiva es lo contrario de lo que está ocurriendo, porque en definitiva, si vos lográs que haya más empleo, que los trabajadores tengan mejores salarios, seguramente eso va a generar que tengamos una mejora en su situación, que ayude a que se consoliden en una clase media que sería, por supuesto, mucho mejor que estar en una situación de pobreza donde la mayoría no quiere estar, como decía Jorge recién. Ni hablar de los indigentes, porque nos estamos olvidando acá que la clase baja tenemos, por supuesto, gente que está en un nivel de indigencia en cuanto a su situación personal. Así que me parece que de ahí el gran desafío es ese, me parece que ahí es el debate que nos debemos como país, políticas públicas a largo plazo para generar un desarrollo del país que hoy no tenemos y que nos ayude a que tengamos un país mucho más igualitario y que las ayudas del Estado, que hoy son tan necesarias, dejen ser tan necesarias porque tengas mucho más gente que trabaja, que tenga un empleo digno, que tenga salarios dignos y que pueda, digamos, no necesitar de una ayuda social para vivir, ¿no? Daniel, no quiero soltar tan rápido el concepto de meritocracia porque creo que ha calado muy profundo, digamos, ¿no? En el modo de pensar el colectivo, si vos querés. La gran diferencia me parece que está, es apenas una opinión, en considerar el esfuerzo individual aislado de lo que significa todo el proceso del conjunto de un país, digamos, ¿no? Puede ser el proceso laboral o puede ser el proceso o el mismo rol del Estado tratando de acompañar o de fomentar efectivamente una actividad económica lo más igualitaria posible, digamos. ¿Vos no estás de acuerdo con esa manera de entender meritocráticamente el desarrollo de cada individuo? Es que no creo que el planteo sea ese, la verdad. Pero ha sido eje central de un gobierno, digamos. No lo he visto. Digamos, me parece que fueron más algún tema simbólico desde lo discursivo de algún dirigente, pero no me parece que haya sido el eje de la Argentina. Del expresidente. Si fuera así, no hubiéramos tenido una política social como la que tuvimos, que fue criticada incluso por algún sector de nuestros propios votantes. Pero yo la defiendo, sin lugar a dudas, la política social que tuvo nuestro gobierno, la ampliación de la asignación universal por hijo, quizá la transformación de los planes sociales en general que sean con una contraprestación, y me parece que era una buena idea, sobre todo la contraprestación desde el punto de vista de la formación, ¿no? Que el que recibe un plan social, por ejemplo, acceda a una capacitación en forma de oficios para tener una mejor salida laboral, que es la clave, ¿no? La realidad es que, mira, yo soy platense, camino a mi ciudad todos los días y uno ve, sobre todo en las zonas más periféricas, muchos jóvenes, sobre todo, que hoy no estudian ni trabajan, y me parece que la clave es cómo hacemos para generar que esos jóvenes tengan una visión más de futuro, y para eso, por supuesto, que puedan tener una formación, y me parece que es clave el rol del Estado en ese marco, ¿eh? El Estado no puede mirar para el costado en esto, y cualquier gobierno no puede mirar para el costado. Es parte de las políticas públicas un Estado presente en ese marco, que incentive, que apoye, que ayude, y me parece que está la clave. Las soluciones individuales en un país con la desigualdad como tiene la Argentina son imposibles para mí, en mi opinión, salvo casos muy particulares que podés encontrar. Uno mirá este ejemplo, pero es un caso de los cientos de miles que no tienen las mismas condiciones por un montón de razones, que no las tienen y por lo tanto necesitan de alguna manera el acompañamiento desde el punto de vista de las políticas públicas. Quiero más que nada volver al tema de las ambigüedades. A mí me parece que se juega mucho la idea de la ambigüedad de esa clase media que por un lado es meritocrática, Pablo, lo vemos, estamos de acuerdo con esa idea, pero hasta un límite, ¿viste? Porque tampoco en la clase media hay una idea así de ultra meritocracia economicista. Digo, no quieren ser oligarcas. O sea, no hay un límite, hay una frontera frente a lo que me parece que se juegan otro tipo de valores, como que frente al millonario la clase media dice esto es mucho, ¿viste? O sea, siempre, obviamente una diferenciación con la pobreza, siempre, ¿sí? Pero también una diferenciación con el otro extremo. Se juega algo en esa ambigüedad. Lo mismo lo que marcaba Daniel es re grosso en relación al Estado. Para la clase media, para la cultura de clase media, vale siempre mucho más el mérito individual que el subsidio del Estado. Sin embargo, hay lugares donde no se duda para la clase media que el Estado tiene que intervenir, estar presente. Por ejemplo, la universidad pública, por ejemplo... sí, hoy la salud, digamos. La salud. Entonces, esa ambigüedad, como medio jorobaba yo al principio, es muy, para mí, detentatoria de esta idea que, como decía Jorge al inicio,
rompe la idea de clase, porque justamente clase media, en términos conceptuales, es medio un oxímoron, porque no tiene dónde encajar. Porque la idea de clase es, ¿sos dueño de los medios de producción o no sos dueño de los medios de producción? Y entonces ese concepto de clase hace que la idea de clase media se la vea claramente como una manipulación. No, quiero señalar esto. En el tema de la meritocracia, quiero señalar dos aspectos. El primero, uno obvio, disimula a los que tienen una riqueza absurda. El dueño de Amazon, el dueño de Tesla, etcétera, es mérito. De ninguna manera. Te financiaste en el mercado, la Reserva Federal te dio subsidios, a tasa de 0% de interés, emisión monetaria. Hay todo un sistema. Ustedes saben que los norteamericanos han recibido 1 billón de ayuda social, 1 billón nuestro, no, 1.000 millones de ayuda social. Y las grandes empresas y los bancos, 25 billones. ¿Dónde está la meritocracia? Dame 25 billones a mí y yo te demuestro lo que hago con la meritocracia mía. La clase capitalista es un fenómeno social. Se desarrolla y crea sus relaciones. El que nace ahí tiene meritocráticamente más posibilidades de tener una casa de campo, estadísticamente, que el que nace en otra clase social. Ese es un aspecto. Ahora, el que llevó a la práctica el concepto de meritocracia, realmente el único que se animó a ir a fondo fue Pinochet, que realizó uno de los objetivos más importantes de la clase capitalista, que es la abolición del convenio colectivo de trabajo, para ir al contrato individual. Cada uno se vale de sí mismo. Mano a mano con la empresa. Mano a mano con la empresa. El colectivo empresa trata individualmente con los trabajadores. Y entonces, ¿cuánto gano yo? Lo que te merezcas. Si producís más, si es un trabajo por pieza, más pieza por minuto, por hora o por lo que fuere, ganás de otra forma. Todo el armado ideológico tiende a crear un contexto de ideas para aplicar una tasa de explotación mayor. Y déjenme introducir un tema en esto. En cierto modo, en el futuro, cuando probablemente nosotros no existamos, algunos que ven este programa dicen, mirá, estaban en el aire los de antes. ¿Cómo podemos hablar de ascenso social en la crisis capitalista más grande de la historia? Las políticas públicas son las de Trump y de Biden. 25 billones de asistencia a la bolsa, a las compañías financieras. Esa es la política pública. Si la guita se va ahí, ¿a dónde fue el dinero que se entregó a las empresas acá en Argentina? ¿El dólar sube solo? ¿Uno sopla y sube el dólar? No, son los pesos que hizo circular el gobierno en apoyo a empresas, porque los trabajadores consumieron enteramente lo suyo, la parte que les tocó, que eran 10.000 pesos, digamos, y no todos, quiero decir, aquellos que estaban sin un trabajo. Entonces, yo quiero mostrarles a ustedes Redondeemos, Jorge, así vamos al informe. Redonde breve y vamos al informe. El trabajo político que hay para crear una conciencia reaccionaria en torno a los problemas sociales. Bueno, usted recién mencionaba los Estados Unidos, habló también de Chile con Pinochet. Vamos a escuchar a Owen Jones, él es columnista de The Guardian en Reino Unido, para que veamos que esta discusión, este debate se da en todo el mundo. Una entrevista que hicieron especialmente para Desiguales. What we're talking about with the fall of the middle class is people who, I suppose, traditionally had that security, which made them feel middle class, becoming increasingly subsumed into the working class, becoming defined by the conditions that working class people traditionally have. And that is insecurity. And coronavirus has really exposed that, because a lot of people who thought they were middle class in the coronavirus pandemic in many Western countries, as their incomes suddenly fell into crisis, they realized they were always one salary, one pay packet, one monthly pay packet away from real hardship. The way free market fundamentalism made itself or won a constituency of attraction amongst people was by saying, we will free you. You will be able to do what you want. You will be able to earn what you want. And if you try hard, you will get to the top.
And if you don't try hard, that's your own fault. And that was a way of justifying inequality, that if you weren't doing well in life, if your income wasn't good, that's your fault. You didn't try hard enough. You weren't intelligent enough. And also justifying people at the top of society, the richest, as being the people who deserve it. And if they deserve it, why should you tax them? Because you're just taxing their hard effort, when in reality, those at the top of society get there because of huge amounts of state support. So I think that stripping away of security is part of a way of justifying inequality, to say, we will take away your protections, but that will mean if you try hard, you'll be able to make more money. This decline in security only benefits those at the top. Bueno, ahí compartíamos la palabra, una entrevista exclusiva, como decía Lucila, para Desiguales de Owen Jones, un periodista muy destacado, un columnista de The Guardian, del periódico inglés. Me parece que abordaba bastante el tema de la meritocracia, que ya lo charlamos. Y también es interesante, lo señalaba Lucila hace un rato, diferencia clase media de la clase trabajadora. Con lo cual ahí me parece que hay una pregunta que está un poco en el aire, es si efectivamente, disculpen otra vez el anacronismo, si la clase media carece de conciencia de clase, digamos, ¿no? Es decir, si se reconoce efectivamente trabajadora y en función de eso asume los conflictos que tiene por delante como tal. Estoy tentado a arrancar por Jorge, por razones obvias, pero le doy la palabra a Daniel. Bueno, Jorge es un especialista en eso. Pero... No, pero créeme que reflexionar a alguien de Juntos por el Cambio sobre esto es un placer. Gracias por estar acá. Es más original. Sí, pero no den por descontada la respuesta que les voy a dar. No, para nada. Nos sorprendés. Yo creo que sí, digamos, pero, a ver, vamos hasta a nivel numérico, digamos. Está claro de que hay muchos trabajadores que por su nivel salarial son de clase media y por lo tanto, si lo considerás desde el punto de vista estadístico, sin lugar a dudas lo hay. Después, desde el punto de vista de los conflictos sociales, yo no tengo ninguna duda que ha pasado sí, que tiene conciencia de clase, incluso conciencia de clase solidaria. Creo que la solidaridad en la Argentina es algo que hay que destacar. Nosotros a veces somos muy autocríticos en general como sociedad, ¿no? Pero me parece que la Argentina ha demostrado un montón de situaciones de solidaridad, que somos una sociedad solidaria. Lo hemos visto en este año, dificilísimo, y realmente en un año que podrían haberse producido conflictos sociales graves, porque por supuesto que quedaron muy expuestos, lo marcaba el periodista, pero lo decía desde Inglaterra. Trasladémoslo a la Argentina, ¿no? Digamos, con la diferencia de niveles de ingreso per cápita, etcétera, y de nivel de desarrollo de las sociedades. Entonces, de ahí me parece que la Argentina es un pueblo solidario, y en eso, por supuesto, la clase media tiene conciencia de clase y ha acompañado un montón de situaciones donde justamente quizá no lo afectaban tan directamente, pero sí afectaba, por supuesto, a los sectores más vulnerables de la Argentina. Y me parece que de alguna manera las políticas públicas que se desarrollan tienen que ver con eso. La gente, cuando elige sus representantes, los elige pensando en eso. Y no por algo la Argentina tiene una política, los gobiernos que han pasado, nuestro gobierno también lo incluyo, y por supuesto el anterior, el de Cristina Fernández de Kirchner, y el actual, tiene una política social expansiva, sin lugar a duda, activa y presente. Pero ahí hay Entonces un me parece tema, que de ahí es de alguna manera lo que la mayoría del pueblo argentino decide cuando elige. Después con matices. Sí. No en todo vamos a coincidir. Nosotros tenemos mucha diferencia con el gobierno actual, sin lugar a dudas. Pero hay ciertas cuestiones que me parece que hoy en la Argentina, la asignación universal por hijo que implementó la expresidenta Fernández de Kirchner, fue una propuesta original de Elisa Carrió, que hoy pertenece a Juntos por el Cambio. Por lo tanto, me parece que ahí hay cuestiones que tienen que ver con que la mayoría del pueblo argentino valora a quienes de alguna manera tienen una política social y conciencia social, sin lugar a dudas. Eso, Daniel, me lleva directamente, y ya le voy a dar la palabra a Jorge, a la pregunta de si la clase media entonces es la que te define la elección. La clase media es la que te hace inclinar la balanza por un lado o para el otro, dependiendo de qué, además. No, es por supuesto que en un país donde casi el 50% de alguna manera se considera o es de clase media, sin lugar a dudas tiene un peso electoral importante. Pero yo creo que la elección se define entre la clase media y la clase baja, así que está claro, pero por supuesto que siempre uno tiene que poner el eje en estos dos sectores, sobre todo, ¿no? Que son ¿La los que clase alta necesitan siempre más va con la derecha? ¿Está dado por hecho? No necesariamente. Muchos ejemplos de empresarios de clase alta que hoy apoyan al gobierno. Pero, hay un montón de ejemplos. Daniel, así que no necesariamente es así. Políticamente, ¿coincidirías que la clase media políticamente se autopercibe de centro?
Pues o progresista, diría yo. No sé, progresista. yo creo, mira, me parece que hay de todo. Me parece que la clase media hoy expresa las divisiones de la sociedad, ¿no? Esta división hoy profunda, sobre todo la famosa grieta. Me parece que la clase media pasa eso. O sea, hay una clase media de izquierda y una clase media de derecha también. Digamos. En definitiva, a mí no me gusta mucho la izquierda y la derecha como definiciones estrictas, ¿no? Porque en definitiva me parece que hoy en general la sociedad argentina tiende a evitar los extremos. Me parece que hay un gran parte. Después, por supuesto, hay gente que apoya un extremo y otro, pero en general me parece que la gran mayoría tiende a evitar los extremos y yo estoy de acuerdo con esa línea. Y me parece que en definitiva en los resultados electorales se ve eso. Tanto en el 2015 como en el 2019, los gobiernos que apostaron a la polarización perdieron la elección. Tanto el kirchnerismo en el 2015 como en el 2019 nuestro gobierno apostaron a la polarización y perdieron. Quiere decir que la mayoría valora más los candidatos que son más de centro y eso me parece que es clave en cualquier política, digamos, de comunicación política, ¿no? ¿Por dónde arrancará Altamira a contestar? Yo lo único que quiero decir es me gustaría pedirle a la producción que no dejemos de pasar el tercer informe, que para mí, para este momento de la charla, es muy rico. Pero la estrella pide informes, nos llegamos, bueno, pide informes a ver si ahora, podemos, Albano, ¿qué le pasa? A ver si podemos llegar. Observaciones. Sí. Quiero decir lo siguiente, si todo el mundo trata de evitar los extremos, el día que llegan los extremos, quiere decir que era la única realidad. Porque trataron de evitarlo y no pudieron. ¿Está claro? Primer punto. Son las rebeliones populares que recorren. No, yo que la mayoría, igual no todos, pero bueno, está bien. Son las rebeliones populares, hemos visto Estados Unidos, Brasil, Europa. Es un reguero. Según una estadística, hemos batido como humanidad el récord histórico de movilizaciones en el mundo. Nunca se han registrado tantas movilizaciones como en los últimos 5 años. Esto es una cosa francamente impresionante. Este es el primer, digamos, aspecto que quiero señalar, digamos, como un aspecto El tema polémico. es reivindicando qué, El otro Jorge, aspecto ¿no? es el siguiente. La asignación universal por hijo ni la inventó Carrió, ni Cristina se la copió a Carrió. La asignación universal por hijo es una propuesta del Banco Mundial. Y el Banco Mundial apoyó con $400 millones. Entonces viene la reflexión siguiente. El capitalismo se da cuenta que no va a poder resolver el problema del empleo, que va a ser cada vez más grave. Entonces ha establecido una línea de asistencia que consiste en el pobrerío permanente, porque hay que distinguir la asignación por hijo, el seguro del desempleo, etcétera, como recursos ante momentos de crisis, que como ideal de desarrollo social. Acá se está postulando como ideal de desarrollo social. ¿Y quiénes lo postulan? Los que no quieren pagar el impuesto a la riqueza. Entonces uno se pregunta, ¿no querés pagar el impuesto a la riqueza? ¿Dónde cree que va a salir la plata para la asignación por hijo? Hay un doble lenguaje, una hipocresía absolutamente increíble. No paga... subfacturan las exportaciones, sobrefacturan las importaciones, hacen toda clase de maniobras para vaciar al Estado, le enchufan una deuda externa de $400.000 millones y después dicen, este es nuestro modelo de política pública. No, el obrero tiene que vivir del salario y ese salario, el mínimo, tiene que ser igual al costo de la canasta familiar. Y a ningún obrero, y acá tengo presente a mi propio padre que fue el primero que lo vi, quiere asistencias. Ninguno. Porque vos no construís una familia, ni le das por venir a tu hijo, digamos, como jefe de familia, mediante asistencias. Querés establecer un modelo de trabajo, perseverancia, etcétera, etcétera. Es decir, salario mínimo igual al costo de la canasta familiar. Esto no, esto es una pobreza creciente. Yo digo lo siguiente, ¿cuál es el éxito de las políticas públicas si los niños ya están en el 45% de la pobreza? No, ninguno. Eso, no hay nada para celebrar, Jorge. Pero, es otra la vía para ese desarrollo. Pero para que tengan empleo hay que generar empleo también. Para que tengan todos los trabajadores. Pero los que tienen que generar el empleo hay que trabajar para eso. Para eso es la política pública. Si no generan empleo. En segundo lugar, la gente no votó a Macri en el 2019 porque Macri se radicalizó, polarizó, etcétera. No, fue la destrucción, fue un acto de destrucción masiva. La bomba que no tenía Saddam Hussein la tuvo Macri. Fue un derrumbe fenomenal, compuesto de gente meritocrática que llegó a sus posiciones violando la Constitución.
Por ejemplo, teníamos un presidente del Banco Central que nunca tuvo acuerdo del Senado. Teníamos un hombre, nunca tuvo acuerdo del Senado, Sturzenegger. Y después vino otro tampoco. Ojo que Marcó del Pont tampoco. No, macanudo. Pero los que manejan el patrimonio de este país no tienen aval de la Constitución argentina, pero tienen aval de los grupos financieros. Sí. El vicepresidente del Banco Central era un hombre de los fondos internacionales, Gustavo Cañonero. Era una cosa absolutamente increíble, trabajó en el Deutsche Bank. Quiero decir Jorge, lo siguiente. Te pido breve así. Quiero mostrar lo siguiente. Si tenemos que mirar el problema en su totalidad, hay una sociedad que sobre los fundamentos actuales se derrumba y los escombros caen profundamente entre los trabajadores. La última idea, las conciencias de las clases. Mientras la decís tu última idea, Jorge, voy a invitar a Daniela que se acerque a nuestra ventana o pizarra a escribir un concepto, una palabra, una idea sobre lo que es la clase media, sobre lo que le dejó este programa. Así que, Daniel, podés pararte, tranquilo, dale, no hay desprolijidades acá, está todo bien. Y Jorge, ahora sí, la última idea. No, quiero decir, la conciencia política, esa conciencia de clase media, etc., en épocas de crisis oscila violentamente, también en la clase obrera. Oscila violentamente, por ejemplo, como consecuencia de una derrota, como consecuencia de un retroceso. Entonces, hay una derrota. Los sindicatos no ayudan. Otra cosa, la clase media se reconoce como trabajadora, por supuesto. Tenés sindicatos de médicos, sindicatos de empleo de acá. Tenés casi todas las ramas laborales organizadas en sindicatos, vinculadas a una central sindical que puede no gustarte, pero que identifica históricamente a lo que ha sido el movimiento obrero, simbólicamente. Sí, pero muchas veces se manifiesta en contra del modo de lucha que tiene la clase trabajadora. Digamos. No, a veces más radical. Los médicos de los hospitales están haciendo en plena pandemia, y acá tenés otra meritocracia. Sí. Ser médico no es un mérito. Sí, pero y el tipo tiene que salir a la calle porque no llega con el salario. Pero no ha sido muy habitual, no ha sido muy habitual ver a cierto sector de profesionales liberales expresarse de esa manera. Jorge, lo invitamos a que vaya a nuestra pizarra a firmar y a ver si encuentra esa palabra o tres palabras. Ahí está allá. Y ahora, Darío, querido. Te escuchamos a vos, Darío. No, o sea, impresionante las distintas posturas. Falta todo un tema a desarrollar que teníamos pendiente, que tiene que ver con lo que llamamos la cultura de clase media, que tiene que ver con ciertos valores, prestigio, el acceso al consumo y también una relación con el acceso al consumo en términos de goce también. Digo, podemos también disociar la idea de clase media con cierta lectura por ahí más pequeña burguesa en el sentido más tradicional, como comentaba Jorge, y pensar, digamos, a una clase obrera empoderada, con capacidad distributiva, redistributiva y de acceso al goce. Me parece que en ese sentido el término tradicional de clase media perdería algo de su sustancia, pero bueno, nos engancharía con otra lógica, que es las políticas de bienestar. ¿Qué pasa con eso? Lo último, amerita un programa sobre meritocracia entero, ¿no? Sí, yo creo que sí. Por favor. Yo creo que sí. Hagamos algo con la producción. Llamadita a la producción, exactamente. Voy a leer lo que escribieron, tengo puestos los lentes de contacto, así que puedo hacerlo. Daniel Lipovetsky escribió Movilidad Social Ascendente y Jorge Altamira, La lucha rinde. Me parece que es un buen cierre de lo que fue. Se le pasó rápido, el programa estuvo bien, entretenido. Hablaron un montón, ¿no? Hablaron un montón. Un programa para abrir las cabezas, muy provocador. Además, para pensar, hay un está trabajo bueno. de investigación muy llamativo, muy... Gracias. Vamos, bueno, muy bien. nos están echando. Nos fuimos, sí. Nos reencontramos el próximo lunes. Lunes que viene, 22 horas. Adiós, buenas noches. Que pasen bien, gracias. Gracias.